Amigas, amigos, continuamos aquí en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Continuamos aquí con la visita del especialista agrónomo Leonardo Faña. Distinguido, hay dos preguntas particulares que le quiero hacer ya en el bloque final. Primero, usted dirige el programa Siembra RD. Sí. Y segundo, esa noticia de que el IAD pase a agricultura, esa fusión. Usted Bueno, empieza por lo que usted quiera. primero, el programa Siembra RD, nosotros estamos trabajando ahí. El objetivo es ayudar a la siembra del país, conseguirle algunas plantas, orientarlo sobre los créditos, ayudarlo en lo que es la tecnología, ayudar, orientar a la gente. Es un programa que necesita recursos. Trabajar sin recursos no es fácil. También estamos administrando una finca propiedad del Ministerio de Agricultura que tiene 2.400 tareas. Ahí tenemos una siembra hecha de yuca y de plátano. Y estamos haciendo una nueva ya con tecnología. O sea, estamos montando un sistema de riego por goteo platificado. Así ahí no se va a necesitar mano de obra. Y vamos a fertilizar, vamos a controlar la enfermedades, las plagas por el mismo sistema de riego. O sea que es una cuestión que va a dar mucha ventaja, va a ser como una demostración. No es que nosotros somos que lo hemos inventado, eso está inventado en el mundo. Y aquí mismo hay gente que produce así platificado. También vamos a hacer un día de campo porque hay que transferir la tecnología, o sea que la gente sepa que eso existe, que lo conozca y que pueda participar en ello. Lo segundo de la fusión del IAD creo que es un error, porque la función de agricultura es muy diferente a la función del IAD. El IAD trabaja directamente con agricultores infelices, los parceleros de reforma agraria. Sin embargo, agricultura es una institución macro, es la que debe controlar y originar y sostener todo lo que es la producción nacional y trabaja con los pequeños, con los grandes, con los chiquitos, los medianos, con todos. Entonces, la reforma agraria tiene 112.000 familias en su haber. Son 112.000 familias que la asiste la reforma agraria directamente, el IAD. También tiene 3.200 empleados. Empleados que desde su origen han trabajado en el IAD. Yo soy uno de ellos. Desde que se inició el IAD, en los tiempos de Balaguer, me inicié trabajando en la reforma agraria como simple agrónomo. Y eso le crea a uno una... Con un motorcito, te dieron tu motor. En un burro comencé, Oye. un burro en Elías Piña. Yo soy de Navarrete, y de Navarrete que estudié en Elisa, y de ahí, cuando salí de ahí, hice un curso, ¿verdad? Que antes le hacía un curso a uno, si uno pasaba, lo nombraban. Tu ruta entonces era un burro. Me salí en un burro allá, me dieron un burro en Jimaní, y yo todos los días salí con el burriquito cargado de habichuelas a sembrar habichuelas. Y esa era la vida. Yo soy apasionado de la reforma agraria. Soy uno que me crié, me formé. Entonces veo con desdén que la destruyan una institución como esa. Si yo hubiese podido asesorar al presidente, no dejo que se meta en eso. Porque de todas maneras eso crea problemas. También aquí en el país hay en estudio 11 presas que están estudiadas ya, de las cuales Montegrande nuevas. Cada presa le crea plusvalía a los terrenos, porque cuando tú tienes un terreno que no tiene agua, te hacen una presa y te llega el agua, tú tienes que pagar una cuota aparte por ley. Entonces esa cuota aparte la ley balaguerita, Faña. Una ley de Balaguer. Esa cuota aparte se reparte entre familias infelices, campesinos. Hay mucha gente que tiene recursos y quiere conseguir una parcela de eso. Eso no es para eso. Eso es para gente que no sabe nada que hacer. Agricultores puros. Entonces, toda esa tierra, ¿quién va a repartir eso? Entonces, son cosas que están pendientes, que todavía no se ha cerrado el proceso de la reforma agraria. Ese concepto de que no se podía invertir todos esos recursos para simplemente ese beneficio de un terrateniente, sino que había que entrar en acuerdo. Que ese balaguerista y está vivo. Había que compartir parte de los terrenos con familias pobres, que también el Estado ayudaba, ¿verdad? Construir el canal y la presa, pero entonces también beneficiaba a los campesinos. Entonces es una cosa. Entonces eso llega a 12. ¿Cuántas familias dice usted? Hay más de 112.000 familias asentadas. En ese sistema. En ese sistema.
Entonces, de Trujillo fue poco, porque eran colonias. No bueno, son Trujillo, en tiempo de Trujillo, porque la ley agraria la estableció el presidente Balaguer, que fue ahí que comenzó, vamos a decir, el empuje de la reforma agraria, porque antes lo comenzó Juan Bo y comenzó Trujillo haciendo colonias, que hizo colonias en Constanza, en Jarabacoa, ahí en Duvejé, hay una colonia en la frontera hay. En la frontera hay varias. Pedernales, el Cacique. Eran arreglos que hacía Trujillo en esos tiempos, con ciertos países le daba cierta favorabilidad para que gente viniera a invertir, porque esto es un país virgen, y lo que querían era desarrollar tecnología, gente que invirtiera, que supieran de eso. Entonces, al llegar Balaguer, que estableció las leyes agrarias, entonces se hizo un régimen y se preparó, y el mismo Balaguer se entonces llevó, ya las que eran de Trujillo se volvieron a repartir. todas las tierras de Trujillo las repartieron en la reforma agraria. Sí, sí. Entonces Balaguer llegó a ser el director de la reforma agraria en un tiempo. ¿Balaguer fue el director? Sí, él fue director. Trujillo? Él, no, después de Trujillo, él siendo presidente, fue director se puso. Igual como que se puso con la luz fracasó, pero con la reforma no. No, porque a él le gustaba mucho, usted sabe, Balaguer era de Navarrete, un campesino, su papá era productor de tabaco, entonces era familiarizado con eso. Lo único que a Balaguer le gustaba mucho estudiar, era muy estudioso. Entonces Navarrete como que le quedó chiquito y se mudó a Santiago. Y ahí fue que se enamoró del medio ambiente, tenía un caballo, todo y que 10 pesos. Él se montaba un caballo que supuestamente se lo regalaron, no sé decir, los 10 pesos lo pagó un tío de él. Pero es maravilloso, la reforma agraria es una vivencia. Entonces tú vienes de lejos la reforma agraria. Sí, yo tengo tiempo ya en eso, y por eso yo soy de los que no creo que eso se dé. Yo creo que eso se va que no se dé o que no debería de darse. No debe darse. Porque no sabemos si se va a dar. Yo soy de los que creo que no será. España no fusión. No. ¿Cuál es la situación actual de los productores? Papa, ajo, aquí mango, lechuga, o sea, ¿cómo entonces es el sector de los productores de aquí? Bueno, hay muchos problemas en ciertos rubros. Por ejemplo, la cebolla. ¿Qué sucede con la cebolla? Que es como te digo, hay que planificarlo, porque la cebolla la siembran toda en un mes. Tú no la puedes sembrar en un mes. El picolajo ahorita. El picolajo. Sí. La cebolla, lo que tenemos que hacer es sembrarla escalonada durante 9 meses. La cebolla se da en 9 meses aquí en República Dominicana. Entonces vamos a sembrarla en 9 meses. Entonces a este grupo tú le dices, a ti te toca en enero, a ti en febrero, a ti en marzo, y no va a haber problema. Zona diferente del país, ¿verdad? Sí, en zona diferente. Entonces, la habichuela, porque de cebolla, por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos un consumo de 9 libras, ¿verdad? Pero 11 libras. De ajo 9 y de cebolla 11. Comemos más cebolla que ajo. Pero de habichuela también, que nos comemos 14 libras al año, porque todo es calculado en base al consumo. Porque tú no haces nada sin hacer un plan y no sabes que tú persigues. Nosotros tenemos que saber cuántos quintales necesitamos de cada rubro todos los meses. Entonces tenemos que planificarlo eso para asumirlo. Por el caso de la cebolla, porque hay 3 meses que no va a haber cebolla, entonces ¿qué se hace? Que se industrializa la cebolla, se deshidrata, se hacen conservas, hay muchas maneras, se congela, porque yo estoy promoviendo plátanos congelados, ya lo están haciendo en los supermercados, lo venden los plátanos envasados de vacío, los fritos. Entonces también el aguacate, hace guacamole, hace aceite de aguacate. Oye, este país tiene una maravilla. La ventaja de este país es que nosotros podemos producir para salvar el país y pagar la deuda externa. El sector agropecuario es quien puede pagar la deuda externa. Si nos enfocamos en una alta productividad, no sembrando pedacitos. Pues. Normalmente nos conformamos con sembrar un pedazo, ¿no? Este país hay que sembrarlo entero. Hay mucha tierra baldía. Tú tienes el proyecto de la Cruz de Manzanillo, tiene 36,000 tareas. Yo fui allá en mes y medio, sembré 1,100 tareas de maíz. Entonces, ¿qué había que hacer? Seguir, pero como no estaban, hay que tener los recursos para eso. Claro. Entonces, tú tienes aquí en Guancho, Barahona, Oviedo, por ahí. Sí. Ahí tú tienes casi 40,000 tareas. Tú tienes en San Pedro de Macorís más de 100,000 tareas. Tú tienes en Puerto Plata el ingenio, los ingenios de Puerto Plata. Ingenio. Los antiguos ingenios, 2 que son ellos. Esos tienen cerca de 70,000 tareas. Están baldías, la gente invadiéndola. Entonces, todas esas tierras
vamos a ponerla a producir. Aquí hay millones de tareas de tierra. Estamos importando 30 millones de quintales de maíz. Oye, maíz carísimo, y además el maíz, cuando lo importan, le sacan el aceite y mandan la paja para acá. Entonces aquí nosotros que cogemos 1 millón de tareas y la sembramos de maíz, que está en la tierra, porque el maíz es un cultivo de 3 meses y tú puedes hacer 3 cosechas en un año. Entonces tú siembras maíz en un periodo, le das un descanso, siembra otra vez, otro descanso y siembra. Y tú produces, con 1 millón de tareas, produciendo 12 quintales por tarea, ya tú tienes la producción nacional, no tienes que importar un peso. Entonces te ahorra toda esa divisa. ¿Y por qué entonces, qué es lo que pasa con las administraciones, con los gobiernos? Que si nosotros tenemos todo eso, y usted lo ha explicado tan detalladamente para que no haya que tener un nivel particular para entender lo que usted dice, y el Estado se supone que tiene el dinero, ¿por qué es que entonces no se resuelve? ¿Por qué hay que traer tantas cosas que se pueden hacer aquí de calidad? Porque es amigo de los porque no acostumbramos a lo fácil, porque también producir no es una cosa que es fácil, ¿no? Pero nos acostumbramos a que con una llamada tú pides maíz fuera y ya viene un fogón de maíz. Oye, vamos a sembrar maíz, vamos a sembrar ajo, vamos a sembrar cebolla, vamos a sembrar habichuela. Pues todos esos rubros se están importando. Tú ves el problema del cerdo ahora. Oye, es un plan que necesita, el plan se hizo una vez, cuando Hipólito se controló la peste porcina. ¿Y por qué no la podemos controlar ahora? Porque no nos programamos para eso. Ahora lo que y la forma de controlar la peste porcina, se niega y no se controla el problema. Lo que tiene que hacerse es que hay que sacrificar todos los cerdos, sin ningún tipo de excepción. Todos. Hipólito fue con don Antonio. Con don Antonio. Sí, Hipólito era el ministro de Agricultura. Y se invirtió y se erradicó la peste y ahora se puede erradicar así. Porque hay que durar un tiempo sin cerdo para que la peste pueda desaparecer. Mientras haya cerdo y duren, no importa cómo lo cuiden, con toda la condición de higiene, oye, como quiera va a existir, porque ¿qué tal? Entonces ya se está haciendo endémica. O sea que de la única forma sería, aunque tal vez haya quien no lo quiere escuchar, la única solución que tiene la peste porcina es que total. En el país total se lleven a toda la producción. Esa es la única solución. Y los productores lo saben, porque ellos saben. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Estado no va a pedir un chele, porque ¿cuál es el plan? El plan es que te compremos los cerdos a todo el que tenga cerdo hoy. Todo. Exacto. Se coge un mes para eso. Ven, te vamos a recibir todos los cerdos. Entonces esos cerdos se sacrifican, se congelan y entonces no hay cerdo, ¿verdad? Entonces lo mandamos al mercado a venderlo. Y con eso mismo de venta se le paga al productor. Y no, el Estado no pide un chele. Entonces dura un tiempo que no va a haber cerdo. Nada, no se come cerdo, vamos a comer pollo. O vamos a comer res, vamos a comer chivo. ¿Tú entiendes? Entonces, esos 6 meses, hay 6 meses que pasar. Entonces tú abres un programa que se llama, o se va a llamar, repoblación porcina. Entonces, con ese programa de repoblación porcina, todo lo que producían cerdos, tú dices, mira, usted tiene un financiamiento para repoblación porcina. Tenga. Además, usted tiene las madres genuinas que vienen curadas, traídas de Estados Unidos, con todo los tratamientos fitosanitarios. Entonces, repoblamos otra vez y tenemos la alcancía del pobre, le dicen al cerdo. Sí, siempre ha sido así. Vamos otra vez a reponer esa alcancía. El cerdo de traspatio. Leonardo Faña, agrónomo, muchísimas gracias una vez más por estar aquí compartiendo en su programa Al Detalle. Esperamos volver a tenerlo nuevamente aquí de visitas. Amigas, amigos, recuerden que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión. Nos vamos.